¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase. Estamos admitiendo a los estudiantes para que ingresen y podamos trabajar. Bueno, el día de hoy debemos trabajar con los verbos irregulares en el presente. Sabemos que en el español, de, de la misma manera, tenemos los verbos en presente, bueno, verbos regulares en presente, y también tenemos verbos irregulares. Es importante reconocer cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Y esto debemos aprenderlo y nunca olvidarlo para tener en cuenta siempre en la conjugación y así no cometer ningún error. ¿Ya? Bienvenidos entonces y empezamos el día de hoy con esta clase de los verbos irregulares. Ahora, he colocado el video, vi que no estaba el video de esta clase de los verbos regulares en presente de indicativo, entonces les he colocado el día de hoy. Y bueno, hoy día tenemos la clase de los verbos irregulares. La última clase el último viernes hemos estado con las evaluaciones a exámenes de auxiliatura. Entonces no hemos podido en realidad terminar ahora a tiempo para poder empezar con la clase con ustedes. Pero el día de hoy vamos a trabajar con este contenido. Ahora, hemos colocado el enlace a la clase, es este era del anterior viernes que no hemos utilizado, este es el del día de hoy y hemos colocado un acceso, un enlace a los verbos irregulares, que son estos, ¿no? Aquí tenemos una aclaración, un poco de teoría con respecto a los verbos irregulares en el presente de indicativo en el alemán y tenemos una tareita. Esa tareita estaba hasta el 2 de septiembre, pero debido a que no hemos avanzado el contenido, hemos habilitado hasta el 9 de septiembre para que ustedes puedan presentar todavía. Aprovecho que estamos hablando acerca de la calificación de tareas para hacerles recuerdo que si no presentan sus prácticas, van perdiendo nota de práctica y lógicamente eso incide en su nota semifinal que va a ser sumatoria para el examen final. Entonces, por favor, no descuiden la presentación de las prácticas en el aula virtual. Y la única forma de recibir las tareas es a través del eCampus, porque en el eCampus llevamos un registro de quienes envían la tarea, quienes no tienen enviada la tarea y se califica. Ahí también se hacen las observaciones, por favor. Bueno, sin embargo, también quiero aclarar que debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? En pandemia, se dan diferentes situaciones, circunstancias. Hay estudiantes que se comunican conmigo bueno, con alguna información muy triste por la cual están pasando. Nosotros comprendemos la situación y de ser necesario ampliamos la fecha para que ustedes no se perjudiquen en la nota de práctica. Eso quiero aclarar, por favor. Sin embargo, deben comunicar lo antes posible, antes de que vengan las calificaciones de segundo parcial, porque una vez que nosotros ingresamos al sistema, la calificación, pues ya es muy complicado cambiar la calificación. Entonces yo les pido por favor estar siempre atentos a su nota de calificación, ¿ya? Otra cosa que es importante que deben tomar en cuenta es que cuando nosotros comunicamos cuál es su calificación por medio del WhatsApp, bueno, es decir, cuando comunicamos que su calificación ya está en el sistema de calificaciones, ustedes tienen la obligación de revisar esa calificación. Y si hubiese algún error en su calificación, ustedes tienen la obligación de comunicarse con su docente y decir, yo tengo esta nota que me parece baja, que no corresponde a mi nota de parcial o a mi nota de práctica, etc.
para que no salgan perjudicados. Si ustedes tardan en hacer esa observación, ya prácticamente es muy difícil corregirla. Entonces, cuando estamos a tiempo, yo considero que sí se puede, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué más hemos colocado? Hemos colocado, como les decía, el enlace a los verbos irregulares que vamos a ver aquí en esta pestaña. He colocado una lista de verbos irregulares. Esa lista de verbos irregulares pertenece a este libro. Esta lista es una lista completa, donde tenemos el infinitivo del verbo en orden alfabético, como ustedes pueden ver, y aquí tenemos el presente de indicativo. Recuerden que tenemos tres diferentes modos, ¿no? El imperativo, el subjuntivo, en el alemán también. Y bueno, este es el presente de indicativo, ¿ya? El pretérito también de indicativo, perfecto también de indicativo. Estos verbos son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Sabemos que para distinguir si un verbo es regular o irregular, debemos retirar el morfema, este sufijo que indica infinitivo en el verbo, y nos quedamos con la raíz. ¿No es así? Y si es que la raíz se modifica de alguna forma, entonces este verbo es un verbo irregular. ¿Qué sucede, por ejemplo, con befehlen? Befehlen, si yo quito este sufijo del infinitivo, este morfema, me va a quedar befehl. ¿Se mantiene befehl en el presente? No. Como ven, la raíz aquí se ha modificado. ¿Qué es? Bueno, seguimos bien. Ahora, ¿qué sucede con el verbo beginnen, por ejemplo? Beginnen, si yo quito el sufijo en, me queda la raíz, begin. Al parecer, este verbo pareciera que es un verbo regular, ¿no? Porque acepta la conjugación T. Vamos a imaginarnos que esta columna está conjugada para ea weckt, ea befiehlt, ea beginnt. Sin embargo, este verbo cambia en el pretérito, la raíz. Es por eso que este verbo está en esta lista, como verbos irregulares. Algunos verbos son irregulares en el presente, otros verbos son irregulares en el imperativo, por ejemplo, en el presente de imperativo. Otros verbos son irregulares en el perfecto, otros en el pretérito. Entonces, si ya tiene alguna irregularidad en su conjugación, en alguna de sus conjugaciones, en los diferentes tiempos y modos, entonces ya es un verbo irregular. No sé si hay consultas, chicos. Listen, Dígame, Rodrigo. yo tengo una. En el caso de backend, ¿cuál es más usado? ¿El backed en comité EA backed o backed? Backen. Se refiere a ver, voy a tomar esto. Usted se refiere a este, ¿no? Backen, Becht. ¿A eso se refiere? Sí, listen. Muy bien. Bueno, de la misma manera como, fíjense, ya se ha aceptado tanto Bacht como Becht. Las diferencias en el idioma, en el alemán, pueden estar, ¿cómo les diría? Eh, Pueden ser conforme al lugar en el que se habla el idioma. Muchas veces, por ejemplo, Austria podría utilizar este tipo de conjugación, Alemania este otro tipo de conjugación. Entonces, en el alemán, en el Hochdeutsch, ya se ha aceptado el uso de ambas palabras. Va a depender de la región en la cual nos encontramos, ¿no? Hablando el alemán. Entonces, si ya está aceptada, bueno, usted no va a cometer ningún error, simplemente está utilizando, es como el inglés británico o el inglés americano, que también tiene sus diferencias en la ortografía, en la pronunciación, etc., ¿no? Entonces,
más usado, yo le podría decir que es el Beck, es el que más hemos escuchado en el alemán de Alemania. Ahora, tal vez usted pueda escucharlo en Austria, por ejemplo, ¿no? Esa explicación podría dar. ¿Alguna otra consulta, Rodrigo? ¿O algún otro estudiante? No lo sé. No, no, listo, gracias. Muy bien, entonces, debemos reconocer qué es lo que debemos hacer con estos verbos irregulares. Debemos aprenderlos de memoria. Si bien no vamos a aprender todos y cada uno que están aquí en esta lista, debemos aprender los más usuales y no debemos equivocarnos. Entonces, para empezar, nosotros debemos manejar tanto el infinitivo, cómo se escribe de manera correcta y cómo se escribe el presente de ese verbo, ¿no? El presente de indicativo de ese verbo. ¿Ya? Entonces debemos nosotros reconocer todos estos verbos. Ahora, esta lista, voy a ver si es que he colocado todo. Ahora, como les había mencionado ya en una anterior oportunidad, la primera lista que termina en la hoja, en la página número 4, es la lista en orden alfabético, como ustedes pueden ver. Y aquí hay algunas explicaciones con respecto a alguna diferencia entre los verbos y les va a ayudar a aclarar algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? Siempre van a surgir algunas dudas, entonces pueden revisar esta información para ello. Quería también hacerles notar que esta lista de verbos irregulares también están, en realidad son dos listas, ¿no? La primera en orden alfabético y la otra en orden de conforme al cambio de vocal. Pero esto se da en el pretérito y en el perfecto, no en el presente, ¿ya? Y como ven, aquí se ha agrupado estos verbos que tienen un cambio de vocal en su raíz en el pretérito y en el perfecto, es decir, aquí, en el participio 2 que se utiliza para formar el perfecto, ¿ya? Y de la misma manera tenemos esta agrupación de verbos que en su pretérito cambian por la A, pero en el participio 2 para el perfecto cambian por la E, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, bitten, su presente sería bitted, el pretérito sería bat y su participio, su perfecto hat gebeten, ¿ya? Essen ist, has gegessen, hat gegessen, ¿ya? Y de la misma manera tenemos otro grupo que cambia la vocal de A por la O, ¿no? Pueden ver ustedes aquí. En este otro grupo tenemos que cambian de la A la U, ¿no? Binden, band, gebunden, y etc. Entonces, esta agrupación de verbos pueden ayudarnos a reconocer por el sonido estos distintos, estos cambios que tienen las raíces de estos verbos. Ya ustedes pueden utilizar. Bueno, ahora quisiera que podamos trabajar con los verbos irregulares en el presente, ¿ya? Estos verbos son denominados verbos fuertes, ¿no? Hay alrededor, dice, de 200 verbos que pertenecen a este grupo, ¿no? En el que ya sabemos su raíz va a cambiar. Tenemos, por ejemplo, este verbo, es el verbo geben. Was bedeutet geben? Dar, Dar. Dar. Ahora, su conjugación. Antes, tenemos que reconocer cuál es la raíz, Stamm. Ya les hemos mencionado. Retiramos el morfema, el sufijo que forma el infinitivo y me quedo con la raíz. La raíz es gib, ¿no?
Y si la raíz se modifica en su conjugación, este es un verbo irregular. Ahora, cuando hacemos la conjugación en el singular con el verbo geben, ich gebe. Fíjense, tomamos la raíz y tomamos la desinencia verbal que le corresponde a ich en el presente de indicativo. Sin embargo, para el do, ¿qué es lo que sucede? Y para el y así es. Siempre en los verbos irregulares se va a dar el cambio en estas dos personas, en la segunda del singular y en la tercera del singular. Entonces, mucho ojo, debo tener mucho cuidado cuando yo esté conjugando con la segunda persona del singular y la tercera persona del singular. ¿Cómo ha cambiado la raíz? La E se ha borrado y se ha colocado la I en lugar de la E. Du gibst. Acepta la desinencia verbal de esta persona, además de la raíz, pero la raíz se ha modificado la E por la I. De la misma manera, la desinencia verbal para la tercera persona del singular es la T, pero la raíz ha cambiado la E por la I. Du gibst, er gibt. Les decía, especial atención en la segunda, perdón, no puedo, en la segunda y la tercera persona del singular en todos estos verbos, porque son en estas personas en las que el verbo va a cambiar. Porque en el plural retorna la raíz. No importa si es un verbo regular o irregular, retorna la raíz. De los verbos modales, lo mismo. La raíz retorna. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Muy bien, continuamos entonces. Hay diferentes variaciones que nos presentan los verbos irregulares, ¿no? Una de ellas es que la raíz va a cambiar la vocal E por la I. Otra es que la vocal que tenemos en la raíz se va a cambiar por la IE, ¿no? Ese es el caso del verbo lesen. Y lesen, vamos a aclarar que nunca va a llevar dos S, por favor. Es un error muy usual cuando tenemos el verbo lesen y colocamos doble S. Sí, nos puede pasar, pero debemos reconocer que si la raíz tiene una sola S, entonces la conjugación va a tener una sola S, ¿ya? Es muy importante. Nuevamente, identificamos cuál es la raíz. Quitamos el sufijo, ¿no? Que forma el infinitivo. Nos quedamos con la raíz. Y esto es les. A la raíz, las desinencias verbales se van añadiendo según la persona, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que es ich lese, añado yo la E a la raíz para formar ich lese, ¿no? Pero para do, yo debería haber añadido ST. Sin embargo, la raíz ya tiene una S. Y si yo añado otra S, significa que el verbo se escribiría con la beta, ¿no? Entonces, sería un error ortográfico. Como ya tiene la S, ya no es necesario duplicar la S. Mantengo la S de la raíz. Pero por el sonido se debe cambiar la E de la raíz por la IE. Y coinciden en este verbo la segunda y la tercera persona, por la razón de la S que lleva en la raíz. ¿Alguna duda, chicos, en este verbo? No, Lizeth. Muy bien. Como ven, la raíz retorna en el plural. Les, y les. Y se añaden las desinencias verbales que corresponden a cada persona.
¿ya? Entonces, como les decía a un principio de este gráfico, de este cuadro, debemos tomar especial atención en estas dos personas, ¿ya? El resto se mantiene la conjugación, ¿no? Como ustedes pueden ver, se mantiene. Otro cambio que se suele dar en los verbos irregulares es que cuando tenemos a en la raíz, en la segunda y tercera persona aceptan la a con el umlaut, con la diéresis, ¿no? Entonces, quitamos el sufijo, queda fa. Esta es la raíz. A la raíz añado la desinencia, ich fahre. En el du y en el e así es, du fährst, la st del du, pero también la a con el umlaut. Para e así es la a con el umlaut y la t que corresponde a esta persona. La raíz retorna en el plural con sus desinencias normales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Listo. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo de otro verbo que es muy usual en el alemán, que cambia, no es un verbo irregular. Primera persona, ich helfe. Helfen significa, ¿qué significa? Ayudar. Ayudar, ¿no es cierto? Muy bien. Ich helfe. Fíjense, quitamos la en y me queda helf. A la raíz le añado la desinencia para la primera persona del singular. Ich helfe. Pero la segunda y la tercera persona se ha cambiado la e por la i en la raíz, ¿no? Y se añaden las desinencias de cada persona. Plural retorna a la raíz y sus desinencias normales. Sin lugar a equivocarme, tengo plena seguridad cómo se hace la conjugación de estos verbos, ¿no? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Aquí hay este grupo de verbos que cambian, ¿no? Que pertenecen a este grupo, donde la raíz va a cambiar la e por la i. Entre ellos está el verbo nehmen. Nehmen tiene una conjugación un tanto especial y aquí la están mostrando. Pierde la h y se duplica por la m, ¿no? De la raíz. Ese es un verbo excepcional porque pierde una consonante, bueno, es decir, cambia una consonante por el sonido, ¿no? Nehmen. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la segunda persona singular de brechen? A ver, por favor, Andrew. Ich breche, du. Andrew, ¿está escuchando? ¿Está participando? Sí, listo. Muy bien, diga. Sería ich breche, du. Brixt. Du brichst. Du brichst. Er. Ella bricht Er bricht. Pero volvemos al wir brechen. y Wir brecht. Muy bien. bricht. Muy bien. ¿Sí? Vamos, por favor. Ujú. Ángel, usted haga la conjugación del verbo erschrecken. ¿Qué significa erschrecken, Ángel? Schrecken, keine Ahnung, Asustar, erschrecken. ¿Ya? Asustar. Ahora, ja. haga la conjugación. Ich. Eine Frage, ist ein Verb saltante? No, 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 O no. es Muy buena pregunta. Voy a añadir aquí algo. Siempre debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los prefijos ea, fea,
and, ¿no? Todos estos prefijos y de también, aquí sí, ya saben que este guión simboliza la raíz de la palabra, ¿no? Después de esos prefijos colocamos la raíz y todos los verbos que empiezan con estos prefijos no son verbos separables, ¿ya? No son verbos separables. Además, fíjense, esta página nos muestra un verbo separable de esta manera. Nos muestra abnehmen, ¿no? Abnehmen, subir de peso, ¿no? Ausbrechen, quebrar, romper. Brechen es romper, ¿no? Entonces tenemos aquí estos prefijos que se añaden antes, ¿no? El guión simboliza la raíz de la palabra. Se añaden antes de la raíz y ya son verbos que son no separables, ¿ya? No se olviden nunca de ello. Muy bien, ahora continuamos. Por favor, Ángel, ya sabemos qué significa, sabemos que no es un verbo, perdón, no sé si están viendo. ¿Pueden ver la página o no? No, listen. No se ve, licenciado. No sé qué es lo que ha pasado. Ahora sí. Muy bien. Les decía, ya sabemos qué significa Shreken y sabemos que pertenece a este grupo que cambia su raíz, bueno, la E, que sería esta E, ¿no? Porque si yo le quito la EN, me quedo con esto. Esto es la raíz. Y esta E va a modificar, va a cambiarse por la I. Ahora, Ángel, ¿cómo sería I? Ja. Ich schrecke. Muy bien, tú. Du erschrickst. Eso, Rix, sí suena un poco raro, ¿no? Ea, Er erschrickt. muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí para salir de dudas. No queremos quedarnos con dudas. ¿Ya? Ustedes saben, yo voy a este diccionario porque Creo que no es con I, listen. veamos, ¿ya? Veamos. No, Schrecken quiero sin la mayúscula porque está como sustantivo. Aquí, esta es la conjugación. Veamos. Sí es con I. ¿Puede ver la página del diccionario? Sí, Liz. Ya, sí es con I. Fíjense. Du erschrickst. Sí. Erschrickt. ¿Ya? Entonces, sí, es con I. Retorna la E en el vía. Retorna la E, como ven, ¿no? Y añade su desinencia verbal. Muy bien. Vamos ahora al siguiente verbo. ¿A quién le toca? Vamos a pedirle a Carla. ¿Está presente Carla? Sí, listen. Muy bien. Haga la conjugación del essen, por favor. ¿Qué significa essen? Comer. Muy bien. Ahora haga la conjugación. Ich esse. Muy bien. Esse. Ich esse, ¿no? Ich esse. Du. Du esses. No. Fíjense que este verbo, si yo le quito la en, ¿qué es lo que me queda? Su raíz, la es. Entonces, esta E es la que se va a modificar. Como pertenece a este grupo, de la I va a cambiar, ¿no? Entonces, Es. ese, du, Du es. no, cambia la E por la I. Ya, ayúdenme. Ist. Muy bien. Ich esse. Du, ay, perdón, du ist. ¿Ya? Así es, Carla.
Er, eh, Bien, Claudia. Ayudemos por favor a Carla. Ist también dice. Sí, er, ¿ya? Muy bien, está en este grupo, ¿no? De la que cambia la E por la I. Vía, ayúdenme. essen. Essen. Es, IA, Es, Est. bien. En sí. essen. Muy bien. Voy a colocar así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es importante que nos acordemos siempre a qué grupo pertenece. ¿A qué grupo pertenece mi verbo para poder hacer la conjugación? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significará fressen ahora? ¿Qué significa fressen? Le toca a Claudia. Claudia, ayúdeme, por favor. Creo que es como devorar. Muy bien. Esto hacen los animales, ¿no? En lugar de essen, ellos fressen. Ok. Muy bien. Ahora, ¿puedes Ya. hacer la conjugación, Claudia? Sí. Ich fresse. Du frisst. Ya. Sie, es frisst. Ya. Wir fressen. Ya. Ihr fresst. No tengo espacio, ¿qué me pasa aquí? Ya. Rest, no entra. ¿No? No sé por qué no escribe. Rest. Y Sie und Sie. Fressen. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, aquí? Fíjense que fressen tiene el verbo essen en realidad, ¿no? Y si quitamos la F y la R, es tal cual ¿Cómo cuál sería? como el essen. ¿No es Vale. Muy bien. Ahora voy a borrar porque no me queda espacio para la siguiente palabra. No sé si alguien desea consultar algo antes de borrar esto. No, eso ya entendí más o menos. Gina, ¿usted quiere consultar algo? La estamos escuchando. Ay, perdón, le dicen no. Está bien, entendido. Pero pregunte, por favor, si tiene alguna duda. Para eso estamos, ¿sí? Muy Está bien. bien. Muy bien, continuamos. A ver, le toca a Franco. Franco, usted tiene el verbo given. Dígame el significado y conjugación, por favor. Geben es dar, Dar. Muy bien. Ups, sería ich gebe, ya, du gibst, muy bien, ella sí es gibt, muy bien, wir geben, ihr gebt und sie geben. muy bien. Ya, sí, un sí. Voy a colocar aquí una coma porque no son una sola palabra. Sí, un sí. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Muy bien. A ver, voy a tener que borrar una vez que escribo porque como ven no hay mucho espacio en la... ups, a ver, no sé qué es lo que he hecho. Ya se borra. Muy bien, nos quedan 5 minutos, nos apuremos con las conjugaciones, por favor. El siguiente verbo es gelten. ¿Qué significa gelten, por favor, Rodrigo? Ok, listen. Applicare. Ay, perdón, un momentito. Me dice gelten, ¿qué significa? Aplicar. Aplicarse. Valer, válido, es válido, vale. Eso significa Vale. gelten. Vamos a ver aquí, en el diccionario, vamos a buscar el verbo gelten.
Cuando hay dudas es mejor absolverlas, ¿no? Estar en vigencia, estar en vigor, valer. Eso es lo que significa gelten, ¿ya? Valer. Muy bien. Ahora, dígame, ¿cuál es la conjugación del verbo gelten, por favor, Rodrigo? Okay, listen. Ich gelte, Ya. du giltst, sie, es gilt, Ya. wir gelten, ihr geltet und sie gelten. Ya geltet. Muy bien. Sie gelten. Muy bien, eso es lo que hemos escrito. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a revisar en el diccionario si nos hemos equivocado o no. ¿Ya? Veamos. Aquí está el verbo gelten, su conjugación. Ich gelte, du giltst. ¿No? Du giltst. Aquí me falta la T. Aquí yo me equivoqué al escribir. Du giltst. Er gilt. Wir gelten. Ihr geltet, sie und sie gelten. Muy bien. Volvemos entonces ahora a los verbos. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? Aquí me falta una T, ¿no? Aquí, gilts. Ahí estoy corrigiendo. Ahí me falta una T. Muy bien, vamos ahora a al siguiente verbo. Quiero pedirle, por favor, a Heidi, was bedeutet helfen? Und sagen Sie mir bitte die Konjugation. Helfen. Helfen, ahí estamos. En helfen, ¿qué significa? Ayudar, Muy bien. ayudar. Ich, Helfe, ja, du, hilf, ja, ups, hilfst, ja, er, Hilfe, 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 Hilf, muy bien, hilft, wir, helfen, ja, wir helfen, ihr, ihr, hilfte, hilft, helf, ja, hilft. Und sie, helfen. helfen. Ups, helfen. Vayamos a ver, revisemos. Ahora. Helfen, aquí está. Voy a borrar esto. Como ven, helfe, hilfs, hilf, helfen, helft, helfen. ¿Ya? Hemos hecho bien nuestra conjugación. Muy bien, continuamos. Nos queda un minuto. Vamos a utilizar este tiempo para mostrarles lo siguiente, por favor. ¿Cuál es la tareita? Esta es la tareita. Aquí hay algunos verbos que son irregulares y que tienen otras variaciones. Ya tenemos aquí el gefallen, el nehmen, el laufen que añade una umlaut. Y después de hacer la conjugación y colocar su significado, no olviden que deben colocar el significado, completan estas oraciones. Esa es la tareita hasta el 9 de septiembre. Ha sido un gusto, chicos, trabajar con ustedes el día de hoy y nos encontramos dentro de una semanita. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, dicen gracias. Hasta luego. 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 Luego, Licen.